Vamos a dar inicio a la sesión de este día. Y bueno, vamos primero a revisar el ejercicio que teníamos ya casi por finalizar la clase anterior. Y después pasaremos a comenzar a checar un nuevo tema. Bueno, el ejercicio que se había quedado pendiente la clase pasada es el que se muestra en pantalla. Nos comentaban que se tenían 3 cubos, lados que se muestran en la figura y que estaban situados uno tras otro, de tal manera que los centros geométricos de estos 3 cubos estaban alineados a lo largo del eje X. Sabiendo esto, nos preguntaban la posición del centro de masa a lo largo de esa línea horizontal, suponiendo además que los cubos estaban hechos del mismo material uniforme. Parte de nuestro análisis consistió primero en considerar el centro de masa de cada cubo, y dado que el problema nos decía que el material con el que están elaborados es uniforme, eso quiere decir que la cantidad de materia o masa está distribuido de manera homogénea. Por lo tanto, es lógico pensar que los centros de masa de cada uno de estos cubos se encuentran en sus respectivos centros. Así que estos puntos que se muestran aquí representan el centro de masa de cada uno de estos cubos. Y como el problema también lo sugiere, el eje X igual a 0 se toma justo en el extremo izquierdo de este conjunto de cubos. Así que bueno, seguimos este arreglo, ubicamos el centro de masa de cada uno de estos cubos y eso nos llevó entonces a escribir la siguiente relación para el centro de masa en el eje X. Lo que quedaba pendiente en esta ecuación era determinar el valor de las masas de cada uno de estos cubos, cosa que el problema realmente no nos dice nada. Sin embargo, podíamos establecer una relación de cada masa a través de su volumen y densidad volumétrica, o simplemente densidad, la que conocemos desde ya hace varios años como densidad igual a masa entre volumen. Bueno, pues utilizando justamente esa definición podemos llegar a este resultado. Aquí vemos que las 3 masas se expresan en términos de esa densidad y sus respectivos volúmenes. Así que pues ya tenemos toda la información. Veamos lo que va a suceder a continuación. Además de que podemos notar, hemos pasado del problema de determinar masa a simplemente un problema más geométrico, porque los volúmenes son cuestiones geométricas. Bien, si se siguió con este ejercicio, ¿a qué resultado se llegó? Buenos días, profe. Buen día. Llegué a que está a 3.83 L0. Ok, está a 3.33 veces L0. A ver, entonces, lo que hizo fue algo como lo que está aquí, ¿no? Se sustituye el valor de cada una de las masas en términos de los respectivos volúmenes. La densidad es un factor común tanto en el numerador como en el denominador. Se elimina, así que todo se queda en L0. Entonces el valor que está reportando es 3.33. 83. 3.83. Muy bien. Entonces, este sería aproximadamente la posición del centro de masa a lo largo del eje X. Claramente, pues, queda en términos de L0, que es
en esencia las unidades que estamos utilizando en este ejercicio para referirnos a las distancias. Muy bien, pues ya sería todo. Y en el dibujo, eso equivaldría a colocarlo aproximadamente, veamos dónde, serían 3, 4.5, aproximadamente en este punto. Aquí estaría colocado nuestro centro de masa. Y tiene sentido que esté ahí, es decir, es congruente el resultado con, incluso con la figura como se ilustra. Sí, profe. Porque el centro de masa este tiende a estar junto al lugar donde hay más masa. Así es correcto. Este cubo en color amarillo que representa el cubo más grande tiene mayor cantidad de materia contenida en él, así que realmente la masa de toda la figura de esos tres cubos se concentra más en esta región, en la región derecha, que en la región cercana al origen. Así que bueno, es lógico encontrar que el centro de masa se ubica justo en esta región, más a la derecha, o alejada de nuestro origen de coordenadas. Muy bien, pues eso es muy útil recordarlo porque, como vemos, lo que se hizo en este paso, en este último paso, fue justamente pasar de un problema donde o de una ecuación en la cual necesitamos el valor de la masa de las partículas a un problema enteramente geométrico. Como vemos aquí, todo esto es enteramente geométrico. La información, en todo caso, de la masa está ya almacenada en la ρ, en la densidad. Pero como la densidad es común a todos estos tres cubos, por esa razón, bueno, algebraicamente se elimina y todo se reduce a trabajar las longitudes y volúmenes en todo caso. Así que bueno, ese tipo de procedimientos es importante recordarlos cuando no se tiene el valor de la masa de las partículas en cuestión, hablando de sólidos rígidos. Basta simplemente con recordar, bueno, tener en cuenta si se trata de un volumen o de un sólido con revolución, como fue en este caso, o de una placa tal vez, para expresar la masa en términos del área y de la densidad superficial correspondiente, o bien incluso la densidad lineal, si es el caso. Muy bien, bueno, pues con este último ejercicio que estaba pendiente, estaríamos, bueno, pues terminando todo lo que tiene que ver con el centro de masa, concretamente para distribuciones de masa continua. Recordemos que este tipo de sistemas o de distribuciones se caracterizan porque no podemos identificar cada una de las partículas y para ello debemos de ocupar una definición que emplea integrales para determinar las coordenadas o las componentes del vector centro de masa. También vimos en este último ejemplo que es posible pasar de una distribución continua de masa a una distribución discreta. Y eso mucho va a depender de la geometría del problema. ¿De acuerdo? Así que bueno, no hay que perder de vista estos detalles. Pasar de una distribución discreta a una distribución continua de masa, en el que aplicamos pues la operación a través de sumas. Bien, bueno, vamos a continuar con prácticamente ya nuestro penúltimo tema de este curso. Así que de lo que vamos a hablar a continuación
es acerca de la llamada cinemática rotacional. Si recordamos, cinemática en general es la rama de la física que se encarga de describir y de estudiar el movimiento de los objetos. Así sin más. Recordando la cinemática al inicio del curso, definimos 3 cantidades que iban a ser importantes y que con ellas pues íbamos a estar hablando del movimiento de una partícula a lo largo de una línea recta. Estos 3 elementos eran posición, velocidad y aceleración. Así que pensemos, vamos a verlo así, estos 3 elementos son la tríada o el conjunto estrella en la cinemática. Así que bastaba con conocer alguno de estos 3 elementos para conocer a los otros 2. Generalmente uno partía de asumir que conoce la posición de un objeto en función del tiempo, un vector r de t. Si uno deriva ese vector, obtiene la llamada velocidad o velocidad instantánea, la cual nos dice o nos da información de qué tan rápido está cambiando la posición de ese objeto cuando varía el tiempo. Así que esa es la información de la velocidad. Nos dice qué tan rápido está cambiando el tiempo, perdón, qué tan rápido está cambiando la posición en función del tiempo. Ya conocida la velocidad, se deriva esa función y se obtiene una nueva función llamada aceleración. La aceleración nos dice, por su parte, qué tan rápido está cambiando la velocidad conforme va pasando el tiempo. ¿De acuerdo? Así que esos son los 3 elementos que en principio utilizamos para describir la cinemática. Bien, todo lo que vimos como parte de ese parcial caía en el entendido de que estábamos analizando cinemática traslacional, es decir, movimiento de un objeto a lo largo de una línea recta. Ese es el detalle importante. Y como vimos o como mencionamos en cuando comenzamos a revisar el tema de centro de masa, ese tipo de movimiento se logra porque todas las fuerzas externas que se podían aplicar sobre un objeto actúan en el centro de masa. De esa manera obtenemos el movimiento traslacional. Sin embargo, bueno, esa era la mitad de la historia. Ahora vamos a ver la otra mitad. Cinemática rotacional se refiere a que vamos a estudiar el movimiento de partículas, pero ya no a lo largo de una línea recta, sino cómo se comportan cuando giran en torno a un eje fijo o a un punto que se considera fijo. ¿De acuerdo? Esa va a ser la característica de la cinemática, de lo que vamos a comenzar a revisar ahora. Va a ser esencialmente movimiento en el que los objetos van a estar girando alrededor de un punto fijo. O que, vamos a decir comúnmente, los puntos de un objeto se mueven en forma de círculos. Donde el centro de esa circunferencia justamente se coloca el eje de rotación. Ahora, otro concepto que hace realmente importante es lo que en su momento mencionábamos como un sólido rígido. Realmente un sólido o cuerpo rígido lo vamos a entender como aquel objeto que tiene una forma definida. ¿De acuerdo? Llámese un lápiz, el propio celular, una cuchara, una pluma, una hoja de libreta, un cargador, etcétera. Todo aquel objeto que mantiene su forma definida y que va a ser llamado sólido rígido o cuerpo rígido. De esta manera, estamos asegurando que todas las partículas que lo están formando mantienen sus posiciones, no cambian sus posiciones relativas entre ellas. Así que
Bueno, esa es la idea, realmente una de las ideas importantes que vamos a tomar aquí en cuenta. Así que, primero, cuerpo u objeto rígido, aquel que mantiene su forma en el tiempo, dado que todas las partículas que lo forman permanecen en sus posiciones fijas relativas entre sí. Segundo, cinemática rotacional se refiere a el movimiento que ejecutan esos sólidos u cuerpos rígidos alrededor de un punto común, alrededor de un eje de rotación, que además se puede considerar fijo, que no va a estar cambiando en principio. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre estas ideas iniciales y generales? No, profe. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar a definir las cantidades que pues vamos a estar ocupando para describir este tipo de movimiento. Así que vamos a iniciar con una figura para ir ilustrando lo que vamos a estar tratando a continuación. Bien, tenemos la vista superior. Pensemos que esto está visto desde arriba sobre el eje Z de una mesa. Y tenemos en esta mesa una partícula, esta partícula en color rojo, tal que esta partícula va a estar girando alrededor de un punto que es marcado, ¿no? Ahí en la mesa. Así que, bueno, este punto sería el centro de una circunferencia, de una trayectoria circular. Así que en el tiempo vemos cómo este objeto en color rojo va a ir rotando alrededor de este punto fijo, como vemos aquí, a favor de en contra, perdón, de las manecillas del reloj. En este caso, ¿cómo vamos a hablar de la posición en este tipo de problemas? Porque si notamos, la posición de este sólido respecto al origen, respecto a este eje de rotación, no cambia. Como se está moviendo en una circunferencia, el radio de una circunferencia se mantiene constante. Así que realmente su separación al origen de coordenadas o al eje de rotación es fijo. Sin embargo, cuando se realiza la rotación, lo que está cambiando es el ángulo que se está formando entre una línea imaginaria que pasa por el sólido rígido y el eje X. Así que este ángulo es el que va a ser realmente importante. Esa línea imaginaria que pasa por el sólido rígido se conoce como línea de referencia. Así que dependiendo del ángulo que forme la línea de referencia con el eje X positivo, vamos a estar hablando de la llamada posición angular del objeto. Esta posición angular siempre se mide respecto al eje X positivo y va a tener como unidad de medida el radián. Si bien sabemos que cuando hablamos de ángulos podemos utilizar los grados sexagesimales, esos que van de 0 hasta 360 grados, para estudiar correctamente la posición angular y el movimiento angular en general, se requiere de emplear el radián como unidad de medida y no los grados. ¿De acuerdo? Así que de aquí en adelante, cuando hablemos de la posición angular, debemos de estar entendiendo que esta cantidad se está midiendo siempre en radianes. Pues bien, para que ubiquemos entonces a un cuerpo rígido que está ejecutando una rotación alrededor de un eje fijo, tenemos que estar fijándonos entonces en el ángulo que forma la línea de referencia
con el, con el eje X. Ahora, ¿cómo vamos a saber que un objeto se está moviendo? Está ejecutando un movimiento rotacional. Bueno, si en un instante de tiempo, por ejemplo, la figura de la izquierda, medimos la posición angular de este objeto, el cual vamos a llamar, a esta posición vamos a llamarla teta 0. Si vemos que a un tiempo posterior, 10 segundos, 20 segundos, el tiempo que sea, notamos que ese ángulo se ha incrementado, entonces podemos hablar de un cambio en su posición angular. Como en este caso el cambio en la posición angular se ejecutó en contra de las manecillas del reloj, ese desplazamiento angular es positivo. Por el contrario, si la partícula que inicialmente, o el cuerpo rígido que inicialmente estaba en esta posición angular, se encuentra después de ser cierto tiempo en una posición, digamos, en el cuarto cuadrante, entonces podríamos hablar de un cambio de posición negativo, porque se está moviendo a favor de las manecillas del reloj. Así que este tipo de dirección en contra o a favor de las manecillas del reloj es el análogo a que si una partícula se estuviese moviendo hacia el eje X positivo o hacia el eje X negativo. Así que también aquí va a haber signos en cuestión de la posición angular. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario sobre este primer parámetro que vamos a estar utilizando, la posición angular? No, profe. Muy bien. Bueno, pues espero quede claro entonces. La posición angular va a ser simplemente un ángulo que se mide, que vamos a estar midiendo en radianes, y este ángulo nos indica la posición angular respecto al eje X positivo que forma la llamada línea de referencia, que es una línea imaginaria que pasa por nuestro cuerpo rígido y que nace o que parte del eje de rotación. Muy bien. Ahora, ya que sabemos cómo ubicar a un cuerpo rígido de forma angular, es decir, hablando de ángulos, el siguiente concepto que surge de manera natural, justamente en lo que se acaba de comentar sobre ese cambio de posición, es el llamado desplazamiento angular. Así como cuando hablamos de un momento traslacional teníamos el vector desplazamiento, el cual nos decía cuánto cambió la posición de un objeto respecto a su posición original. Bueno, aquí vamos a tener el llamado desplazamiento angular. Es decir, cuánto está cambiando la posición angular de un cuerpo rígido. Así que este desplazamiento angular delta teta es igual a teta final menos teta inicial. Es decir, posición angular final menos posición angular inicial. Muy bien. Ya que tenemos definido lo que se va a conocer como el desplazamiento angular, la siguiente cuestión a responder y de manera análoga al movimiento traslacional es, bueno, ¿qué tan rápido se está efectuando este desplazamiento? Es decir, ¿qué tan rápido este cuerpo rígido está cambiando su posición angular? ¿O qué tan rápido está rotando?
Sería también como el equivalente, la pregunta equivalente. Bien, si esa cuestión es de interés, entonces hay que involucrar el tiempo. Y si hacemos eso, la primera cantidad que surge va a ser la llamada velocidad angular promedio. La velocidad angular promedio la vamos a identificar con la letra griega omega. Y esta omega promedio o velocidad angular promedio se define como el cambio de posición angular que ejecuta un cuerpo rígido entre el intervalo de tiempo que se emplea para ejecutar dicho cambio de posición angular. Esta cantidad se va a medir en radianes por segundo. Así que esta cantidad nos da la información de cuán rápido está cambiando la posición angular de algún cuerpo rígido cuando cambia el tiempo. Bueno, así como habíamos mencionado que la velocidad promedio en el caso de un movimiento translacional representaba, digamos que no un problema, sino que no daba toda la información, lo mismo va a estar sucediendo con la velocidad angular promedio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si utilizando esa definición tuviésemos lo siguiente? Este sólido, este cuerpo aquí en color rojo, da una vuelta de 2 pi radianes. ¿Cuánto valdría su velocidad angular promedio? Utilizando la definición. Pues el desplazamiento angular sería 2 pi radianes. Y el tiempo, ¿en cuánto dijo que le tomaba hacer la vuelta? Pero aquí lo importante es notar lo siguiente. Veamos. Si estamos considerando, por ejemplo, que esa es la posición inicial de la posición angular inicial del objeto, podemos llamarla, ok, 0 grados, ¿no? 0 radianes en este caso. Para comenzar aquí a contar los radianes. Muy bien. Avanza y regresa justamente a este mismo lugar donde está, con el mismo ángulo que hacía la línea de referencia anteriormente. Muy bien. La posición angular sería de 2 pi radianes. Y si vuelve a dar vuelta, una vuelta completa, serían ya 4, 6, etcétera. ¿De acuerdo? Pero aquí es un movimiento que vamos a llamar periódico, porque pues el objeto
no puede estar, ¿cómo decirlo? Regresa siempre que completa un cierto tiempo, regresa a su posición angular inicial. Así que ese tipo de movimiento se caracteriza porque es un movimiento periódico. Cada cierto tiempo el objeto regresa a la misma posición angular que tenía al inicio. Bueno, sin embargo, aquí vemos un problema porque solamente estamos evaluando o tomando en cuenta su posición inicial y su posición final. Pero en cualquier otro punto, a cualquier otro ángulo, por ejemplo, no sé, a los pi radianes, 3 medios de radian o algún otro valor, algo le pudo haber pasado a la partícula. Por ejemplo, pudo haber acelerado, es decir, comenzó a moverse más rápido, o por el contrario, antes de llegar a esta posición nuevamente, se desaceleró, ¿sí? Fue yendo cada vez más lento. Así que en esta situación, justo, pues la velocidad angular promedio no nos da toda la información. Así que ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se resuelve este problema? Bueno, haciendo que este intervalo de tiempo sea cada vez más pequeño. Aquí, como se mencionó, aquí el intervalo de tiempo puede ser lo que fuese, ¿no? Siempre y cuando, pues, claramente sea el tiempo que le tomó a ese objeto regresar a su posición angular inicial. Bueno, para resolver esta situación, se toma este intervalo cada vez más pequeño y eso da como consecuencia que tengamos que definir la llamada velocidad angular instantánea o simplemente velocidad angular. Esta velocidad angular es el límite de la relación de cambio anterior, esto que tenemos aquí arriba, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Aquí cuando delta t tiende a cero. Así que esto que obtenemos generalmente es una función que se tiene que evaluar en cada instante de tiempo. Cuánto te vale un segundo, cuánto te vale 3 segundos, cuándo vale 15, cuándo vale, no sé, 45, etcétera. Esta función entonces nos da mayor información acerca del comportamiento de la velocidad. ¿Cómo está cambiando la posición del objeto en cada instante de tiempo? ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre estas dos nuevas cantidades que vamos a estar utilizando? Y sobre todo, la diferencia que hay entre ellas. No, profe. Muy bien. Bueno, estas dos cantidades son los análogos, evidentemente, a lo que en cinemática translacional llamábamos velocidad promedio y velocidad instantánea. Así que siguen la misma idea, o sea, el principio es exactamente el mismo. Cualquiera de estas dos cantidades cuantifica qué tan rápido está cambiando la posición de un objeto.
respecto a una posición inicial o respecto a un punto de partida. En este caso, el punto de partida es el ángulo inicial que formaba la línea de referencia con el eje X positivo. Bueno, ya que supongamos, ¿no? Conocemos o hemos cuantificado qué tan rápido cambia la posición de un objeto en el tiempo, lo siguiente que podríamos intentar responder es qué tan rápido cambia la velocidad. Así que, en ese sentido, surge primero la llamada aceleración angular. La aceleración angular promedio nos da o nos permite calcular el cambio de la velocidad angular en función del tiempo. ¿Qué tan rápido está cambiando esa velocidad angular? Sus unidades son radianes sobre segundo cuadrado y se determina, pues, de una forma bastante simple. Cambio en la velocidad angular entre el intervalo de tiempo empleado para realizar dicho cambio en la velocidad angular. Bien, esta expresión también, bueno, vuelve a presentar el mismo detalle o la misma cuestión que la velocidad angular promedio, que es, no nos da información acerca de lo que pudo haber pasado entre esos dos valores. Supongamos que el intervalo de tiempo es muy grande, de 10 minutos, por ejemplo. Bueno, durante ese intervalo de 10 minutos pudieron haber pasado muchas cosas. La velocidad pudo haber cambiado en una mayor razón o en una menor. Así que esta ecuación de la aceleración angular promedio no tiene esa información, no es posible, no es sensible a esa información. Así que, si lo que queremos es conocer punto a punto, instante a instante, cómo cambia la velocidad en función del tiempo, entonces esta cantidad nos es insuficiente. Así que para ello, para lograr lo que se pretende de conocer el cambio de la velocidad segundo a segundo, se define la llamada aceleración angular instantánea o simplemente aceleración angular, la cual se define también como el límite de la razón de cambio anterior, la que tenemos aquí arriba, cuando este delta t tiende a cero. Bueno, aquí para que nos encime. Vamos a anotarlo aquí. Así que cuando este delta t, ese intervalo de tiempo se tiende a cero, es entonces cuando podemos hablar de la llamada aceleración angular instantánea. Así que bueno, como podemos ver, estas dos cantidades instantáneas, la velocidad angular instantánea y la aceleración angular instantánea, son cada una de ellas las correspondientes derivadas de la posición y de la velocidad angular respectivamente. Bien, pues esas van a ser
En principio, nuestras 4 cantidades importantes, junto con las otras 2, que son la posición angular y el desplazamiento angular. Así que realmente estamos hablando de 6 cantidades cinemáticas importantes. Posición angular, desplazamiento angular, velocidad angular promedio, que nos dice o que mide qué tan rápido cambia la posición angular de un cuerpo rígido en torno a un eje de rotación como función del tiempo. La velocidad angular instantánea nos dice también, nos habla de qué tan rápido o de cómo cambia la posición. Sí, qué tan rápido está cambiando la posición angular de un cuerpo rígido respecto al tiempo, pero segundo a segundo. Esa es la parte importante. Esta función o esta cantidad nos da la información segundo a segundo, cosa que la primera pues no es capaz de hacer. De manera análoga, la aceleración angular promedio nos dice qué tan rápido cambia la velocidad angular como función del tiempo, y la aceleración angular instantánea nos dice también qué tan rápido cambia la velocidad como función del tiempo, pero segundo a segundo. Bueno, pues una vez, digamos que repasado esto, surge también el caso de qué pasa cuando la aceleración angular que experimenta un cuerpo rígido mientras está rotando es constante. Cuando el movimiento rotacional se ejecuta con aceleración angular constante, podemos obtener ecuaciones que en forma son muy parecidas a las que vimos ya hace varias sesiones atrás. Así que, por ejemplo, si sabemos que la aceleración angular es constante, pues tenemos esta relación, la cual podemos integrar, como se muestra aquí, y dado que la aceleración angular es constante, así estamos considerando ese caso concreto, esta alfa sale de la integral y nos conduce al siguiente resultado. Este resultado nos dice o nos indica la velocidad angular como función del tiempo. Repito nuevamente, con aceleración angular constante. Si la aceleración angular no es constante, esta ecuación que tenemos aquí en la pantalla ya no es válida, ya no es cierta. ¿Es clara la semejanza con alguna de las ecuaciones de cinemática translacional? Sí, profe. Con la que es velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Exactamente, con esa ecuación. Así que pues vemos que hay una analogía o un parecido pues sorprendente, ¿no? Así que pues mucho de lo que aprendimos en su momento con este tipo de movimientos se va a volver a repetir aquí, claro, con el cambio de que aquí no vamos a hablar de movimientos, eh, digamos, eh, movimientos en el que el objeto se va alejando cada vez más de un cierto origen, sino que aquí vemos que el movimiento es periódico, así que aquí conforme el movimiento se está ejecutando, la partícula va pasando por un mismo punto varias veces, ¿no? O repetidas ocasiones. Bueno, ya que tenemos conocida la ecuación para la
velocidad angular, podemos hacer uso de la siguiente integral. Sabemos que la velocidad angular es la derivada de la posición angular respecto al tiempo, así que ejecutamos un proceso de integración en este caso, en el que esta omega es justamente la ecuación de arriba. Bien, pues haciendo la sustitución y ejecutando la integral, obtenemos este resultado. Velocidad, posición angular es igual a todo esto que está aquí, que como podemos darnos cuenta es una función del tiempo. Tenemos aquí la posición angular inicial más el producto de la velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Así que bueno, ahí tenemos otra función que también se asemeja mucho a una que en su momento estuvimos trabajando. Así que, en esencia, estas serían nuestras dos ecuaciones que podemos estar empleando para describir un movimiento rotacional con aceleración angular constante. Si en algún problema, por ejemplo, no se nos proporciona alguna variable, por ejemplo, el tiempo, pues podemos también proceder como en su momento se hizo con el movimiento translacional. Es decir, de la ecuación de arriba, despejamos el tiempo y a esa nueva función la sustituimos en esta otra ecuación. De tal manera que lo que obtenemos es una nueva expresión, una nueva ecuación en la cual el tiempo ya no aparece explícitamente y todo queda en términos de las otras variables. Así que bueno, en ese sentido pues varias de las ecuaciones que ya conocíamos se vuelven a presentar aquí, al menos en una forma parecida. Bien, hasta aquí, ¿cómo vamos con las ideas? ¿Alguna pregunta o comentario? No, profe. Muy bien. Bueno. Lo que vamos a hablar a continuación es, como podemos notar, aquí hay una, pues, vamos a decirlo así, aparente, ¿no? Analogía entre el movimiento rotacional, ese que estamos viendo en este momento, y aquel movimiento translacional o lineal que vimos ya hace mucho tiempo. Bueno, esas ecuaciones que estamos aquí notando, ese parecido que observamos no es accidental, no es coincidencia, sino que realmente esas ecuaciones guardan información muy, muy importante. Así que lo que vamos a ver a continuación es la relación que existe entre estas cantidades y las cantidades cinemáticas lineales. Así que para visualizar esa relación, vamos a considerar lo siguiente. A ver, veamos qué tenemos aquí. Tenemos aquí una partícula, un cuerpo rígido, que está rotando alrededor de este eje que está en el origen de coordenadas, de forma que el movimiento se ejecuta en contra de las manecillas del reloj. Esta circunferencia tiene un radio que vamos a llamar R mayúscula y como vemos, pues
si bien la posición respecto al origen de coordenadas no está cambiando en el sentido de que no se está alejando o se está acercando al origen de coordenadas, sí se está variando la posición angular. Es decir, este ángulo que tenemos aquí sí es una función del tiempo. Bueno, pues vamos a escribir entonces esta función, este vector de posición, pero en términos de la posición angular. Así que bueno, recordando un poquito de vectores, tenemos en cuenta lo siguiente. El vector de posición es igual a una componente X, que va a depender del tiempo, y más una componente Y, que también va a depender del tiempo, en la dirección J. ¿Cómo escribimos esta X de T? Bueno, pues recordando, ¿no? ¿Cómo es cómo obtenemos una componente? Pues multiplicando el módulo del vector por la función coseno o función seno, según sea el eje que se esté trabajando. En este caso, para hablar de la componente X, tenemos el módulo del vector, que sabemos que tiene que ser el radio de la circunferencia, aquí tenemos la R mayúscula, por el coseno de ese ángulo que forma con el eje X positivo, que vamos a llamar teta de t. Más, siguiente término, tenemos aquí la componente Y de este vector, la cual se expresa como módulo del vector, que es R mayúscula, por el seno del ángulo que se forma con el eje X positivo. Así que, pues es justamente teta de t, en la dirección J. Si obtenemos el módulo de este vector, vamos a ver que el módulo de este vector es constante y que, como se mencionó, es justamente el valor del radio. Hasta aquí, entonces, ¿alguna pregunta sobre esto que tenemos ahora en la pantalla? No, profe. Muy bien, bueno. Ya, entonces, nótese cómo ya escribimos el vector de posición explícitamente en términos del tiempo y más aún en términos de la posición angular de esta variable teta. Bueno, ya que tenemos esta posición, pues vemos que si el ángulo teta cambia, varía en el tiempo, pues entonces nuestro vector de posición ya estará señalando, por ejemplo, que la partícula está en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Así que el vector de posición no está cambiando de módulo, está cambiando de orientación. Y esa orientación, pues justamente está determinada por la posición angular respecto al eje X positivo. Bueno, siguiendo la misma receta que tenemos acá arriba, el mismo orden de ideas, si ya tenemos la posición, lo siguiente que podemos intentar calcular es qué tan rápido cambia esa posición respecto al tiempo. Es decir, calcular la velocidad. Bueno, pues ya que tenemos la posición, encontrar la velocidad se vuelve bastante simple, puesto que lo único que hay que hacer es derivar esta ecuación. Si derivamos esta ecuación, del lado izquierdo vamos a obtener la velocidad que conocemos desde el primer parcial o del segundo parcial. Pero del otro lado, ¿qué va a quedar? Pues habrá que desarrollar las dos cantidades que están aquí. Aplicamos la derivada a esta componente y la derivada de respecto al tiempo a esta otra componente y desarrollamos. Bueno, pues
Si se hace eso, si encontramos la llamada velocidad, lo que resulta es lo siguiente. A ver, nótese aquí lo que se hizo. Derivar respecto al tiempo al vector posición es equivalente a encontrar el vector velocidad. Eso del lado izquierdo de la igualdad de arriba. Pero del lado derecho, ¿qué nos queda? Bueno, tenemos que derivar este término respecto al tiempo. R es constante. La derivada del coseno es la función menos seno de omega t, perdón, de teta t. Pero aquí se aplica regla de la cadena, un resultado de cálculo que, bueno, espero se esté familiarizado. Así que aplicando regla de la cadena, aparece este término, este omega. Que este omega, recordemos, no es otra cosa más que la derivada de este término. ¿De acuerdo? ¿Sí es claro de dónde viene entonces este omega? ¿Se aplica la regla de la cadena en este cálculo? Bien, lo mismo se hace con el otro término. Esta R es constante, el radio de la circunferencia no cambia, la derivada del seno es la función coseno, y al aplicar la regla de la cadena al argumento, pues aparece este otro omega que tenemos aquí en amarillo. Si obtenemos el módulo de este vector velocidad, encontramos que este módulo es igual a R, el radio de la circunferencia, por omega, la velocidad angular. Así que aparece esta relación. El módulo de la velocidad lineal, la que nosotros medimos en metros por segundo, es igual a el radio de la circunferencia por la velocidad angular que está experimentando, o mejor dicho, que tiene asociado este objeto, este cuerpo rígido, debido a su movimiento rotacional alrededor de este punto fijo. Si nosotros dibujáramos el comportamiento de este nuevo vector que estamos obteniendo aquí, del vector velocidad, veríamos lo siguiente. El vector velocidad siempre se mantiene tangente a la trayectoria, a la circunferencia. Así que en su eh, movimiento rotacional, esta partícula va a estar girando y el vector velocidad siempre va a estar apuntando de forma tangencial. Y el módulo de este vector, sin importar en qué orientación, con qué orientación se encuentre, siempre tal módulo va a ser igual a el radio de la circunferencia por la velocidad angular del cuerpo rígido.
Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre esta primera parte? No, profe. Muy bien. Bueno, pues ya que tenemos ahora la función velocidad, lo siguiente que podemos determinar es la aceleración. Así que vamos a seguir el mismo procedimiento. Vamos a derivar respecto al tiempo esta cantidad que tenemos aquí mostrada, pero cuidado, recordemos que esta omega que aquí aparece también es una función del tiempo. No es, así que no hay que perder de vista ese detalle a la hora de aplicar la derivada respecto al tiempo. Bueno, aquí se muestra explícitamente la derivada y vamos a explicar a continuación qué significa cada término. De la ecuación que tenemos aquí arriba, aplicamos la derivada a cada término. La derivada a este primer término y la derivada a este segundo término. Como omega depende del tiempo y esta función seno también depende del tiempo y se están multiplicando, tenemos que aplicar la llamada regla del producto. ¿No? Aquella regla que nos dice si queremos derivar un producto V, la derivada es igual a la primera función por la derivada de la segunda función más la derivada de la primera función por la segunda función. Bueno, pues esta reglita hay que ocuparla en cada una de estas dos ecuaciones que tenemos ahí encerradas. Y se tiene que desarrollar, pues según ¿no? la ecuación y la dependencia temporal. Ah, y claro, se tiene que aplicar regla de la cadena. Bueno, el punto importante es que se obtiene lo que se muestra aquí. Tenemos entonces, tan solo por la derivada, por haber aplicado la derivada y la regla del producto, tenemos 4 términos. Ahora, esos 4 términos los vamos a ir juntando convenientemente. Por ejemplo, vamos a poner juntos a los términos que tienen una omega cuadrada. Es decir, estos dos. Y por su parte, vamos a poner también juntos los términos que tienen una alfa en común. Donde esta alfa, no hay que perder de vista, es la aceleración angular, es decir, la derivada de omega respecto al tiempo. Así que esta aceleración angular surge pues de haber derivado este omega que tenemos aquí presente. Bueno, pues si hacemos esto que acabo de indicar, es decir, juntar estos dos, los términos que tienen omega cuadrada y aquellos que tienen alfa, tras hacer esto, podemos identificar entonces que la aceleración, esta aceleración va a tener dos componentes. A los términos que tienen omega cuadrada, estos dos elementos, estos dos términos van a formar un nuevo vector. Un nuevo vector que al momento de dibujarlo siempre apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Y esa aceleración ya la habíamos visto anteriormente. Y es la aceleración centrípeta. Así que aquí está. En su momento vimos que cuando un objeto comienza a avanzar en una trayectoria circular, experimenta una aceleración hacia el centro de la trayectoria circular. Pues aquí está. Aquí estamos expresando la aceleración angular en términos
de las variables rotacionales. Así que aquí está, el primer término es la aceleración centrípeta, que apunta siempre hacia el centro de la trayectoria circular. Y los términos que tienen la alfa como factor común, juntos forman otro vector que se conoce como la aceleración tangencial. Y esta aceleración tangencial, como vemos, siempre va a estar apuntando o va a tener una dirección tangente a la trayectoria. Siempre va a estar apuntando de esa manera, este vector aceleración tangencial. Mientras que la aceleración centrípeta, pues como su nombre lo dice, siempre va a estar apuntando hacia el centro de la trayectoria. No importa dónde, en qué punto se encuentre el cuerpo rígido, este vector aceleración centrípeta siempre apunta hacia el interior de la circunferencia, mientras que el vector en color verde, la aceleración centrípeta, siempre es tangente a la trayectoria circular. Así que en ese tipo de problemas a veces nos preguntan, sobre la aceleración. Bueno, como vemos, cuando hablamos de la aceleración, realmente estamos hablando de dos componentes. Esta aceleración tiene estas dos componentes. Así que cuando se dibuja aquí la aceleración, esta tiene la siguiente orientación. Por ejemplo, en este caso, algo así. Este vector en color blanco es la aceleración. Mientras que esos vectores en color amarillo y verde son sus componentes, las cuales a su vez tienen componentes, como podemos notar aquí. Pero más que esto, más que obtener esa, eh, esa expresión de vectores, lo que a veces trabajamos más son los módulos. Y los módulos nos dicen lo siguiente. El módulo de la aceleración tangencial es simplemente el radio de la circunferencia por la aceleración angular. Así, de una forma bastante simple. Mientras que por su parte, ¿qué pasa con la aceleración angular? Bueno, la aceleración angular es el módulo, el radio, por la velocidad angular al cuadrado. Pero sabemos que la velocidad angular es igual a módulo de la velocidad tangencial sobre R. Esta ecuación que acabo de escribir en color verde es un despeje de esta que tenemos aquí abajo, esta. Si despejamos omega, encontramos que es igual al módulo de velocidad entre el radio. Bueno, pues si lo sustituimos en este término, llegamos a este resultado. Y este resultado justamente es el que ya conocíamos cuando revisamos en las leyes de Newton. Ahí simplemente se dijo, hagamos un acto de fe y la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. Y listo, comenzamos a hacer cálculos y demás. Pero bueno, aquí ya estamos mostrando por qué esa ecuación es cierta. Bien, preguntas, comentarios sobre sobre lo que estamos observando aquí, que ocurre para la aceleración de un objeto que experimenta una rotación.
Bien, así que bueno, hablando de la aceleración, recordemos en un movimiento rotacional, la aceleración tiene dos componentes. Una componente que siempre apunta hacia el interior de la trayectoria circular, llamada aceleración centrípeta, y cuyo módulo de esa aceleración centrípeta se puede escribir de cualquiera de estas dos maneras, en términos de la velocidad angular o en términos de la velocidad lineal. Bueno, tenemos otra componente que se conoce como la aceleración tangencial, cuyo módulo simplemente es el radio de la circunferencia por la aceleración angular que experimente ese eh, cuerpo rígido durante su movimiento rotacional. Dependiendo del problema, habrá ocasiones que nos pregunten solamente sobre la aceleración tangencial o nos den información solo de la aceleración tangencial o bien la aceleración centrípeta. O en otras ocasiones nos pedirán la aceleración así, sin más. Y se puede sobreentender que cuando eso se solicita, implícitamente se está pidiendo determinar sus componentes también, centrípeta y tangencial. Bien, el último parámetro que vamos a definir antes de pasar a resolver ejercicios es lo que se conoce como la frecuencia de rotación. La frecuencia de rotación, que vamos a llamar F, nos dice, o incluso lo podemos entender como un factor de conversión que relaciona la velocidad angular, que se mide en radianes por segundo, con el número de vueltas o revoluciones, como también se le conoce, que se completan por unidad de tiempo. Así que cuando en un problema nos hablan de revolución, bueno, de hecho es una unidad que se emplea mucho cuando se habla de piezas que están girando, que son las RPM, revoluciones por minuto. Así que bueno, pues aquí está lo que está relacionando. Una revolución corresponde a un giro igual a 2 pi radianes. Así que una revolución por segundo nos está diciendo cuál es la frecuencia de rotación que ejecuta un cuerpo rígido por cada unidad de tiempo. Bien, así que ese será el panorama general de lo que vamos a estar tratando a partir de este momento en nuestro penúltimo tema, cinemática rotacional, movimiento que se realiza alrededor de un eje fijo y en que además, como vemos en esta última parte, este movimiento rotacional sí está relacionado con las cantidades que vimos para el movimiento traslacional. Durante las siguientes clases de esta semana, pues profundizaremos más en ese tipo de movimiento. Incluso pues hablaremos de cómo se escribe ahora la energía. Con un objeto que está rotando alrededor de un eje, también tiene una energía cinética asociada. Bueno, pues vamos a ver cómo se determina esa energía cinética rotacional. Bien, preguntas, comentarios sobre lo que revisamos este día.
No, profe. Muy bien. Bueno, pues la siguiente clase comenzaremos a revisar algunos ejercicios para poner a trabajar los conceptos que revisamos este día. Y bueno, pues iremos avanzando en los siguientes días. Muy bien, pues el link para registrar asistencia ya se encuentra en el chat. Así que pues nos estaremos escuchando la siguiente sesión. Ok, profe, nos vemos el miércoles. Muy bien, hasta el miércoles entonces. Excelente día. Hasta luego. Hasta luego, profe.